por Barack Obama para timonear la crisis económica de Estados Unidos en el inicio del gobierno de Barack Obama, ese señor, Larry Summers, que orgullosamente se definía como un sucesor de Henry Kissinger, que lo reconoce como uno de sus mejores discípulos, planteaba, insisto, cuando era economista en jefe del Banco Mundial en el año 92, que el poder económico, en este caso el Banco Mundial, debía estimular el traslado de las industrias sucias a los países del tercer mundo, porque en estos países nosotros tenemos desde antes de esas instalaciones, de esas industrias, menos contaminación todavía, tenemos menos capacidad de adquisición de bienes de consumo y por lo tanto movemos menos el sistema económico mundial. En palabras literales de Lawrence Summers, somos poblaciones que consumimos menos y somos más baratos. Él dice que desde el punto de vista económico, claramente es una mucho mejor inversión poner estas industrias en lugares donde los efectos de estas industrias afectan a personas que mueven menos el aparato económico que en otros lugares donde el poder adquisitivo es mayor. En ese contexto, y a partir de esos designios, Lawrence Summers dice, hay dos impedimentos fundamentales, lo dice en un documento que fue publicado, después fue quitado, pero había estado publicado en línea, incluso en los archivos del Banco Mundial. Él decía que hay dos impedimentos fundamentales para una democratización, le llama él, de la contaminación en el mundo. Uno, dice él, es que una de las producciones que más contaminan son las producciones de energía y el transporte de bienes de productos. Entonces, eso realmente es muy caro. Pero lo otro es que la contaminación, los desechos que estos procesos de producción generan, en muchos casos no pueden ser embolsados para su transporte a otro lugar, y cuando pueden ser recuperados para transporte a otro lugar, sale demasiado caro. Entonces eso es lo que dice que es mucho más barato trasladar directamente las industrias. Y que para esto hace falta generar una política de inversión, y ahí es donde entra en juego el poder económico mundial, de inversión en infraestructuras para poder soportar en territorios que no estaban preparados para ello esa instalación nueva del extractivismo. Y él habla de áreas claves como son el agua y el saneamiento, la telecomunicación, y ahí entran hidrovías, ahí entran carreteras, habla de el área de las energías, y habla Lawrence Summers de lo que son los procesos de producción, de integración para la economía. Esto luego, con el tiempo, y no mucho más allá en el tiempo, fue anunciado por organismos internacionales de crédito como un plan de obras para la infraestructura para la integración regional de Sudamérica, conocido entonces como IRSA, que entre otras cosas transformaba a nuestro territorio, a nuestra América Latina, a nuestra Via Yala, la transformaba en un gran mapa de recursos económicos, que como recursos podían ser extraídos, intercambiados, vendidos, y cuando se acababan ya no servían más los territorios en donde estos recursos estaban. Ese proceso de instalación de este modelo de producción extractivista, que viene de la mano de lo que, por ejemplo, denominan Maristeles Vampa y Enrique Viale, ese mal desarrollo que continúa el camino iniciado por el consenso de Washington y ahora profundizado y retransformado en un consenso de los commodities, reprimariza nuestras economías. Y de esa manera, digamos, sin ninguna posibilidad de participación de las comunidades en la toma de decisiones, se consolidó en nuestra región el extractivismo como modelo de producción y reproducción socioeconómica. Un extractivismo que se instala sobre la base de comunidades previamente vulneradas y empobrecidas por el mismo sistema y el mismo modelo económico que necesitaba que esto ocurriese, pero además particularmente en América Latina, sobre la base de sociedades que han estado culturalmente atravesadas en su gran mayoría por una serie de golpes de Estado o interrupciones a los procesos democráticos en las décadas del 60 al 80 del siglo pasado, que transformaron radicalmente la capacidad de pensamiento crítico de las propias universidades públicas.
Y en ese sentido, los sistemas de formación profesional y tecnocientífico fueron impregnados por lógicas de conocimiento y lenguajes de la modernidad insustentable que lo que hacen es estimular la lógica de la fragmentación, de la separación, de la compartimentalización de los conocimientos y, por otro lado, del endiosamiento de un sistema tecnocientífico que, con el discurso de llevarnos hacia el progreso, lo que hace es reproducir aquel famoso axioma del presidente Truman cuando justificaba la bomba atómica como un gran avance tecnológico de la humanidad y anunciaba que la tecnología iba a salvar al mundo del subdesarrollo, inaugurando esta lógica de países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Por qué planteo todo esto en una clase que supuestamente era para hablar de COVID? Porque ese es el contexto que define los territorios que hoy están absolutamente atravesados por una disrupción en el desarrollo de los procesos metabólicos sociedad-naturaleza que claramente se encuentran en situaciones patológicas. Nosotros hoy tenemos, por un lado, territorios arrasados por el extractivismo, que es posible gracias a decisiones políticas que se toman a partir de una mirada y una lógica de perseguir un desarrollo que además tiene la característica de pretender ser indefinido e ilimitado en un mundo que es absolutamente finito, pero que nunca nadie puso en discusión ni se animó a describir ni a definir. Por lo tanto, es un desarrollo abstracto que sirve solo como la zanahoria que se cuelga del lomo del burro para que éste camine hacia adelante y llegue hasta el precipicio. Nosotros entendemos que es el momento de poner esto en discusión. Y es el momento de poner esto en discusión porque la crisis del coronavirus o la crisis pandémica que se ha desatado en el mundo a partir de la aparición del coronavirus puede, entre otras cosas, estimularnos a seguir con la lógica del avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra y esperando que todo pase, o puede estimularnos a intentar preguntarnos, y creo que esta maestría es un espacio extraordinario para ello, a intentar preguntarnos no solo cómo es que llegamos hasta aquí, algo que es fundamental para poder construir ideas o opciones de salida, sino además qué posibilidades tenemos de transformar las condiciones que hicieron posible no solo la mutación de un virus, de uno de los miembros de la familia de los corona, para después hacerse patógeno para los seres humanos, sino las condiciones que hacen cada vez más frecuente este tipo de mutaciones y cada vez más débiles los sistemas inmunológicos, tanto a nivel singular e individual de los sujetos y las sujetas como a nivel colectivo de nuestras comunidades. Profesor Damián. Sí, María. Que lo interrumpa, me llamo Juan Quintana. ¿Tiene posibilidad de colocar la presentación, o yo, si lo desea? Disculpe la demora. No, no hay ningún problema. En realidad la presentación era más para ayudarme a mí a ir ordenando las ideas y para no aburrirles tanto. No aburren de ninguna manera. Vamos, bueno, esta es una idea, no sé si ahí pueden ver, ¿no? Esta es la diferencia a la que me refería. Para nosotros América Latina es esto, es un territorio cuyas geografías están habitadas, están vivas, mientras que para otros es nada más que un mapa de corredores económicos que transforman esta geografía maravillosa en vías de transporte para bienes y servicios, sobre todo para bienes, generando este tipo de nuevos paisajes, de nuevos territorios en nuestras latitudes. Y esto es posible, entre otras cosas, como decía antes, por una lógica de ceguera académica. Digo, nuestras universidades han sido cooptadas por este pensamiento tecnocrático y pragmático que está ligado a intereses del poder económico y las grandes empresas. Esto lo dice John Seaman en un artículo publicado en Cambridge, por la Universidad de Cambridge. Y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque no hubiera sido posible que se consolide un sistema tecnocientífico que sostiene el extractivismo, que pone en peligro nuestra propia integridad como especie, si no hubiese habido un sistema universitario dócil a este tipo de pensamientos. Y es allí a donde nosotros entendemos es necesario hoy poner la lupa, porque es en esos espacios donde se nos ha quitado la posibilidad
de adquirir herramientas para poder comprender cómo es que se desarrollan los procesos metabólicos de la interfaz sociedad-naturaleza, que solo es posible desde una perspectiva mucho más amplia que la de los paradigmas hegemónicos del positivismo economicista y biologicista. Una perspectiva que asuma la complejidad de los ciclos vitales y de los procesos de salud de las personas en un contexto histórico, territorial, en el cual se gestan y se desarrollan. Ahí es donde nosotros entendemos que necesitamos herramientas científicas, herramientas validadas que nos permitan, por un lado, registrar y analizar los perfiles epidemiológicos que se están dando y se están llevando adelante, se están construyendo en nuestros territorios, identificando además cómo son las relaciones entre esos perfiles epidemiológicos y los modos de producción y reproducción social en todas sus dimensiones. Este punto es clave. Para nosotros esto es clave. Y para nosotros, las herramientas necesarias para poder hacer esa conjunción y poder llevar adelante esos procesos de análisis vienen fundamentalmente desde dos grandes corrientes de pensamiento que no son distintas, que no son opuestas, que son diferentes, pero que tienen la capacidad, justamente tienen la capacidad que es lo que, de permitir nuevas vidas, porque son capaces de reconocerse en la diversidad con otras ciencias, con otros espacios de pensamiento, dialogar amorosamente en la diversidad, encontrar los puntos necesarios para fortalecerse y entonces hacer nacer nuevas escuelas, hacer nacer nuevas líneas de pensamiento, nuevas epistemologías. Me refiero fundamentalmente a lo que es la ecología política latinoamericana y lo que es la salud colectiva, que tiene su origen en América Latina. Ese diálogo, ese espacio, ese territorio donde dialogan la ecología política latinoamericana y la salud colectiva, para que ambas puedan nutrirse mutuamente y hacer nacer lo que nosotros hoy reconocemos como salud socioambiental, como una categoría para analizar los procesos de salud de los territorios, viene de la mano del reconocimiento del recorrido que han hecho quienes desde la ecología política latinoamericana fueron construyendo un proyecto para recuperar los elementos de una tradición de pensamiento crítico. Una tradición de pensamiento crítico que tiene que tener nuestra impronta, la impronta de América Latina, la impronta de la Vía Yala, con la diversidad de sabores, de saberes, de colores, de lenguajes que tienen nuestros territorios y que pretenden ser eliminadas y homogeneizadas por los sistemas totalizadores que han avanzado sobre y han colonizado desde nuestras cabezas hasta nuestros cuerpos. Esta ecología política latinoamericana fue transformándose, como dije antes, en un referente importante para poder pensar la problemática de las relaciones a partir de la asociación con el uso y el control de los bienes y servicios ambientales del continente, tal como plantean Lizalde de Elia y de la Cuadra. Pero además dialoga con la salud colectiva, como dije antes, de la mano de Braille, de la mano de Castellanos, de la mano de Naomar Almeida Filo, de Oscar Feo, que son referentes para poder seguir manteniendo vivo el pensamiento crítico y desde ese pensamiento crítico construir una epidemiología que vaya mucho más allá de anotar palotes en un cuaderno de casos y pueda comprender cómo es que los procesos se fueron desarrollando y se fueron construyendo a partir de ese metabolismo social, de la interfaz de los procesos metabólicos de la sociedad con la naturaleza. En ese sentido, la epidemiología crítica nos da esas herramientas para pensar, como dice el subtítulo del libro de Braille, una ciencia emancipadora, una ciencia que se corra del lugar de mercenaria y de ciencia a servir a los intereses de las corporaciones y empiece a ser una ciencia al servicio de los pueblos, al servicio de las comunidades, para lo cual tiene que tener como primer característica la capacidad de oír y de aprender de las comunidades. Esto me parece que es clave para que nosotros podamos seguir avanzando en la construcción de una nueva corriente de pensamiento sobre salud en América Latina, no desde corrientes hegemónicas, no desde lógicas totalizadoras, sino desde las lógicas de la diversidad. La epistemología ambiental, que permite analizar las configuraciones de poder en torno al conocimiento de la relación sociedad-naturaleza,
Los estudios sobre biodiversidad, la apropiación jurídico-política de la naturaleza y las temáticas relacionadas con el papel que tienen los movimientos sociales que van resistiéndose a los proyectos basados en el modelo extractivista de destrucción y explotación de bienes naturales, ha ido configurando este campo que nutre a la ecología política latinoamericana, que dialoga con la salud colectiva latinoamericana y que, entre otras cosas, por ejemplo, nos permite encontrar, entre otros espacios, en el Pacto Ecosocial del Sur, un espacio para poder dialogar, no con saberes preestablecidos y dogmas indiscutibles, sino desde la necesidad de la pregunta y la repregunta permanente sobre qué tipo de recorrido, qué tipo de futuro queremos para nosotros y para nuestros hijos. En ese sentido, yo creo que hay otros autores que son claves para poder entender el contexto que nos ha llevado hasta aquí. Adolfo Maldonado y Fernanda Solís, ambos también de Ecuador, nos han permitido, junto con Emiliano Terán Mantovani, ir identificando cómo el extractivismo, en Argentina hablamos de grietas en estos tiempos, ¿no? En general se ha ido imbricando con las distintas líneas de pensamiento. Y dice Mantovani que por derecha, por izquierda, siempre el extractivismo logra presentarse como la única salida. Quizás la saludable resolución a este conflicto sería corrernos de ese lugar y empezar a pensar otras lógicas de organización de nuestra sociedad. Porque si hoy estamos como estamos, digo, absolutamente desprovistos de sistemas inmunológicos capaces de hacer frente al avance o a la aparición de nuevas estructuras biológicas que pongan en riesgo nuestras vidas, es porque hemos transformado nuestros modos fundamentalmente de alimentar. Hemos transformado nuestros modos de producir, de distribuir y de consumir o de incorporar a nuestros organismos los nutrientes básicos para poder desarrollar sistemas inmunológicos, ciclos vitales y sistemas inmunológicos saludables. La lógica del extractivismo que expulsa a las comunidades de sus territorios y las aglomera en poco espacio alrededor de las grandes ciudades, ha hecho que América Latina sea uno de los lugares del mundo con mayor concentración urbana. Digo, en el mundo el 52% de la población es urbana, en América Latina es más del 79%, en Argentina es el 94%. Y esto responde a una lógica de expulsión permanente de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas, nativas, que han habitado históricamente los lugares que hoy son observados con mucha avidez por el poder económico para la transformación de esos territorios vivos en mapas de la, como decíamos antes, de la acumulación por después. Entonces, nosotros hoy entendemos necesario poner arriba de la mesa la importancia de dar la discusión sobre la recuperación de la diversidad como elemento clave para el proceso de sanación de las relaciones metabólicas socionaturales. Digo, porque como decíamos en algún documento hace algunos años, la pérdida de la diversidad biológica y cultural, entre otras cosas, disminuyó nuestras fuentes de nutrientes. Y entonces los modelos extractivistas hiperindustrializados llevaron a la homogeneización de los modos de alimentación, de intoxicación de nuestra comida y por lo tanto de lesión de nuestros sistemas inmunológicos. Así es donde la importancia de la diversidad se hace presente. Si no tenemos diversidad en nuestros nutrientes, no podemos tener nunca la posibilidad de garantizar todo lo que necesita nuestro organismo. Si no tenemos diversidad en nuestras comunidades, somos mucho más lábiles a la penetración cultural de otros lugares. Si no somos capaces de crecer aprendiendo la importancia de la diversidad, podemos creernos fácilmente el discurso de que la salud se trata del campo de la salud, es un campo de guerra, de disputa bélica entre los seres humanos y los microorganismos o los seres humanos y los patógenos. Quizás sea el momento de recuperar la dimensión diversidad como una dimensión clave para el desarrollo de la vida. La dimensión diversidad nosotros la planteábamos en un momento con el ejemplo de la biología que nos permite ser, es una biología que parte de la capacidad de diferenciarse de nuestros sistemas celulares y de no pretender un solo tipo de células colonizar todo el territorio corporal.
porque eso claramente es un problema patológico muy grave. Lo que tenemos nosotros somos un conjunto de células diversas que se han organizado y se han respetado sus distintos territorios para poder dialogar cooperativamente y solidariamente ir construyendo el sujeto que somos. Sin embargo, esto que es tan básico parece ser olvidado a la hora de pensar cómo organizar nuestras sociedades. Pero además, hemos sido colonizados de tal manera que no solamente nos han impuesto cómo tienen que ser nuestros cuerpos, alterando nuestras biologías, sino que nos han impuesto la idea de que todo debe hacerse sin ningún tipo de reconocimiento ni de respeto por los tiempos. Y lo cierto es que para que la diversidad pueda dialogar, para que los procesos metabólicos puedan ser, es necesario que transcurra un tiempo. Es necesario que se respeten los procesos metabólicos y eso implica respetar los tiempos de regeneración de células, tejidos, tramas, comunidades, redes. Sin tiempos no hay metabolismo posible. Y no hay metabolismo posible, ni posibilidad que el tiempo transcurra para que la diversidad dialogue si no tenemos territorios en el mes futuro. Así es donde es fundamental retomar a Elis Borges cuando habla de la categoría del territorio, el territorio como categoría fundamental para el desarrollo de los procesos metabólicos asociados a la naturaleza y de los ciclos vitales. Así es donde el territorio se transforma en un espacio clave que va mucho más allá del continente de elementos y que empieza a ser un elemento fundamental para el análisis de los procesos de determinación social que establecen los perfiles de mortalidad de nuestras comunidades. Desde ese lugar nosotros, como entendemos, nace la salud socioambiental como una nueva categoría, si quieren, también esto puede ser discutido, que nos permita poner en discusión. A ver, hay alguien en el chat. ¿No se escucha? Me dicen que no se escucha. Hola, hola. Escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, se escucha, profe, perfectamente. Bien, perdón. Decía, en ese sentido es donde nosotros tenemos que ir desde la salud socioambiental, que decía, puede ser una categoría o no, podemos discutir eso, pero como campo de pensamiento, como espacio desde donde nosotros nos animamos a pensar estas y a hacer carne en nuestros cuerpos esta síntesis entre el pensamiento ambiental de la ecología política latinoamericana y la salud colectiva latinoamericana. Digo, nos convocamos a pensar dónde queremos ir como sociedad. Cómo construir una nueva territorialidad a partir de una profunda discusión de los modos de producción que deben ser abordados de una perspectiva integral, que tiene que incluir en sus análisis los impactos de los cuerpos en los sujetos, de los cuerpos de los sujetos y en los cuerpos de los territorios. Porque en estos tiempos de crisis pandémica, que claramente es antropogénica, pero que no es de la humanidad, y en esto quiero ser claro, los responsables de la crisis pandémica que hoy atraviesa el planeta no son la humanidad. Hay un 1% de seres humanos del planeta con el poder económico y por lo tanto político y militar para imponer sus modos de organización social al 99% restante. Y esto tenemos que ser muy claros, porque si no corremos el riesgo, como decía Eduardo Galeano, de creernos que todos somos responsables. Y si todos somos responsables, nadie es responsable, dice Eduardo Galeano en ese maravilloso libro llamado Úselo y Tírelo, que allá por la década del 90 del siglo pasado ya advertía de la importancia de poner en agenda la problemática ambiental para pensar la salida de Latinoamérica. Digo, desde esos lugares nosotros entendemos que es necesario comprender la importancia de respetar la diversidad, el tiempo y cuidar los territorios para que la vida transcurra, pero además que para lograr eso es necesario poner en discusión muy firmemente cómo es que la concentración de la generación del conocimiento ha transformado a nuestras sociedades en sociedades disciplinadas socialmente. La negación del valor de los saberes ancestrales y de los saberes populares para otorgarle como todo el valor únicamente al saber científico de la ciencia, la tecnociencia positivista hegemónica del pensamiento colonial, ha llevado a que nuestras universidades hoy sean las que promueven, generan y construyen sujetos y sujetas que después
son capaces de atentar contra sus propios territorios y sus propios cuerpos con el discurso del progreso y el desarrollo. Es lo que ha llevado que nuestras instituciones universitarias terminen conveniando con organismos extranjeros y con corporaciones para que terminan siendo los planes de estudios ordenados en función de las necesidades del mercado y del poder económico. Hoy lo vemos como quizás era muy difícil antes poder evidenciar. No hay proyecto de vacuna contra el COVID-19 en el mundo. Ninguno de los más de 200 proyectos de vacunas que hay en el mundo ha sido posible sin el aporte de dinero de los estados de distintos países del mundo. Han intervenido otros financiadores, pero en todos han intervenido los dineros del Estado, de los distintos estados. Sin embargo, esos dineros puestos por los estados para el desarrollo de proyectos de vacunas para el COVID-19 terminan siendo después la base sobre la cual las corporaciones privadas de la industria farmacéutica construyen su negocio y toman la decisión de a quién le asignan vacunas y a quién no le asignan vacunas en función de quién pueda pagarlo y quién no pueda pagar. Y entonces, cuando tenemos que ver cuáles son las realidades que devela la coronacrisis a partir de las desigualdades, un elemento clave es tener en cuenta cómo es que fue posible que se construyan este tipo de estructuras de organización tecnocientífica que, sobre la base del sostén económico de los estados, termina permitiéndole tener el poder político de a quién le llegan las tecnologías necesarias para el cuidado de la salud en manos de las corporaciones. Entre otras cosas, yo creo que es necesario reconocer que el conocimiento científico y tecnológico, en particular el que fue desarrollado en el contexto reduccionista sin control social, contribuyó fundamentalmente a la creación y generación de los problemas ambientales y de salud con alcances que son catastróficos, realmente son catastróficos e irreversibles, y en el caso de que tengan solución, esta es muy difícil y costosa. Por eso es necesario discutir cómo en forma creciente la ciencia y la tecnología, puestas al servicio de la acumulación del capital y del ejercicio ilegítimo del poder, va generando una inmensa capacidad destructiva que nosotros, desde estos otros lugares, desde estos otros espacios para mirar la realidad, estamos intentando poner en discusión. Esto lo dice la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina en su carta fundacional en el año 2015. Entonces, me parece que avanzado en esto, y ya teniendo claro cuál es el contexto, ¿está? Lo que nos falta es encontrar algunos ejemplos para poder hacer menos abstracto lo que decíamos. Hay estudios que se realizaron antes de la aparición del coronavirus, el SARS-CoV-2, que ya anunciaban un futuro de epidemias y o pandemias infectocontagiosas a partir de la mutación de microorganismos, porque los modelos de producción extractivista habían alterado tanto los territorios naturales que forzaron un encuentro entre la fauna salvaje y las estructuras urbanas que fueron capaces de estimular mutaciones a una velocidad tal que no todos los elementos, los miembros, los integrantes de esta gran trama de la vida en el planeta estábamos preparados para hacerlo. Entonces, me parece que ahí hay un elemento clave para tener en cuenta a la hora de pensar qué es lo que esta crisis epidemiológica internacional en realidad es. Es una crisis de infectados por un virus respiratorio con problemas gastrointestinales que después deja en algunos casos efectos secundarios, o es una crisis a partir de la construcción de sociedades desiguales que ha ido consolidándose sobre la base de la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre y de la vulneración permanente de derechos de los otros. Y los otros somos todos los que no tienen el poder económico para tomar decisiones. ¿Es una crisis microbiológica o es una crisis política en el sentido más amplio de la palabra, que tiene que ver con cómo sean y cuáles han sido las decisiones que se han tomado en todo el planeta y particularmente en nuestro territorio
a la hora de pensar cómo organizar nuestros modelos de producción, no para el cuidado y la preservación de los ciclos vitales de quienes habitamos estos territorios, sino para la generación de divisas en un contexto internacional que ha transformado ya lo que fue alguna vez denominado como los modelos antropocéntricos en modelos que ni siquiera son mercadocéntricos, ahora ya son financierocéntricos. Porque ya ni siquiera es el mercado el centro, ahora el centro es la especulación financiera. No sé si soy claro lo que digo, ¿no? Nos quejábamos del antropocentrismo. Estoy a la cabeza de ese análisis crítico del antropocentrismo, que además era poner al hombre macho, caucásico, en el centro de todo. Pero fue reemplazado por el mercadocentrismo, por el capitalocentrismo, y hoy ni siquiera es el capital, hoy es el capital financiero, ni siquiera el capital en bienes. No sé si soy claro. Y me parece que esto es necesario que nosotros lo pongamos en discusión. Porque para hacer este abordaje, claramente no podemos quedarnos solamente los que nos formamos en las carreras de medicina o de enfermería o de laboratorios, con la única palabra para discutir y para pensar qué hacemos ante el avance del virus del SARS-CoV-2. Para hacer estos análisis necesitamos los diálogos permanentes, fecundos, solidarios, no hegemónicos con las otras ciencias, que también, paralela y en simultáneo, estén poniéndose en discusión esas mismas, en sus propios orígenes, para no volver a generar diálogos de las ciencias antropocéntricas, de las ciencias colonizadoras, y poder generar nuevas ciencias emancipadoras. Ciencias que recuperen los saberes que no se enseñan en las universidades porque han sido expulsados de esta, pero que tienen en su historia, en su recorrido, la extraordinaria capacidad de haber garantizado que nosotros lleguemos hasta aquí. Y voy a tomar un ejemplo clave para entrar en el último tramo de este encuentro, al menos de mi participación. Hoy en Argentina y en el Cono Sur y en el mundo nos dicen que sin la agricultura industrializada, sin la agroindustria, el mundo se moriría de hambre. Y nos dijeron en la década del 60 del siglo pasado que era necesario empezar a utilizar venenos para la producción de comida, porque si no el mundo se moría de hambre. Y fíjense, según datos de la misma FAO, que no es ninguna santa porque está asociada a las corporaciones de la agroindustria, sin dudas, en muchos aspectos, pero la misma FAO ha reconocido que desde la década del 60 del siglo pasado hasta hoy, la población mundial se duplicó. Pero la producción de commodities agroindustriales a partir de la instalación de los modelos de producción agroindustrial se triplicó. Y los hambrientos del planeta porcentualmente son la misma cantidad que en la década del 60 del siglo pasado. Otro dato, en Argentina, desde el año 96, cuando se autoriza por primera vez el uso de un elemento transgénico que es resistente a un veneno, como fue la soja RR, que era resistente al Roundup, que es un herbicida a base de glifosato, que abrió la puerta para que esto avanzase, esta lógica de instalar eventos transgénicos en nuestros territorios avance en toda América Latina, pero además para que avancen otros eventos. Hoy hay más de 65 eventos transgénicos aprobados en nuestro país, todos ellos asociados a la resistencia y a la tolerancia a algún veneno. En Argentina, desde que se inició ese proceso en el 96 hasta hoy, la superficie de producción se incrementó en un 50%. El uso de venenos se incrementó en un 1000%. Y el rinde de esos territorios, habiendo incrementado en un 1000% el uso de venenos, solo mejoró en un 12,7%. Y está estancado. Ya no hay más rinde. O sea, los campos no rinden más. Ahora hay que seguir avanzando sobre la frontera agropecuaria. ¿Qué significa esto? Seguir destruyendo monte nativo, seguir destruyendo Amazonía. ¿Para qué? Para que después nos digan, hey, tenemos mucha sequía. Y claro, si hemos eliminado los ríos voladores con los incendios de hace 2 años en la Amazonía, o hemos eliminado las áreas de montes que garantizaban los ciclos vitales del agua. Entonces ahora necesitamos transgénicos
resistentes a la sequía y también a venenos. Y después nos dicen, ay, pero tenemos épocas de mucha inundación, donde antes no había. Bueno, necesitamos entonces ahora transgénicos resistentes a las inundaciones y también a los venenos. Eso yo soy claro. Esa es la lógica perversa, la lógica que claramente no nos permite abordar en serio la discusión. Porque mientras esas lógicas de la tecnociencia están metidas en nuestras cabezas, vamos a siempre ir corriendo detrás de lo que la misma tecnología que nos lleva hasta acá nos quiere proponer. Es como pretender resolver el problema del calentamiento global tirando metales a la atmósfera para que tapen el sol. Por suerte eso no se le ocurrió a nadie todavía, pero imagínense a alguien con poder económico en el mundo para obligar a que los estados tomen decisiones proponiendo tirar metales en el espacio para tapar el sol. ¿Qué sería de la vida en el mundo si eso llegase a ocurrir? Por las dudas esto es sarcasmo, ¿no? Porque ya ha ocurrido, pero lo digo para que quede claro. Digo, en ese sentido, yo creo que es fundamental que nosotros podamos empezar a situar esta crisis epidemiológica, esta crisis que tiene que ver con realidades que nada tienen que ver con el coronavirus, sino que se generan y se construyen previamente a partir de la naturalización de las desigualdades, la naturalización de las inequidades, la naturalización de que al otro está bien que no lo atendamos, la naturalización de la lógica bélica, esto que Fernanda Solís tan gráficamente llama la naturalización del poder de la industria fármaco-biomédica policial militar, que nos transforma a los trabajadores de la salud en policías de nosotros mismos. Pero no con la idea de cuidarnos, de acompañarnos, de orientarnos, de aconsejarnos, sino con la idea de que seamos los que instalemos la censura, instalemos la sanción sobre aquel que no cumple con lo que nosotros decimos. Como si nosotros fuésemos dueños de verdades absolutas. Bueno, en este sentido yo creo que la coronacrisis lo que ha puesto en evidencia es básicamente tres cosas. En principio, que no hay posibilidad de pensar una salida para los problemas profundos que tiene la sociedad humana hoy, si no es a partir de una discusión profunda y medular respecto a los modelos de producción que queremos para nuestra sociedad. En segundo lugar, que los actuales modelos de producción y reproducción social impuestos por el poder económico que tiene la capacidad de definir poderes políticos desde la mano del manejo de medios y militar en el mundo, ha generado situaciones de desigualdad, de vulneración de derechos y de vulneración de territorios que son el caldo de cultivo extraordinario para cualquier tipo de proceso patológico que quiera instalarse. Y el tercero, que nosotros no podemos ni debemos, si es que realmente asumimos, como decía Berlinguer, que nuestro desafío es el de comunicarle a la población los impactos, los terribles impactos negativos que este modelo de globalización neoliberal ha instalado en nuestros territorios, no podemos quedarnos callados, ni podemos quedarnos con las herramientas que el pensamiento hegemónico nos dio a nuestra población. Y por eso estos espacios, para intentar estimular el pensamiento crítico, para intentar estimular una construcción colectiva de nuevos modos de pensar el mundo, y desde esos nuevos modos de pensar el mundo, ver cómo reestructuramos nuestros modos de organizar la respuesta social ante los problemas de salud, es decir, cómo repensamos el mundo. Al repensar el mundo, obviamente repensamos las sociedades, nos repensamos a nosotros mismos y repensamos qué sistemas de atención necesitamos para esos mundos que queremos, y entonces en función de eso, qué tipo de profesional necesitamos formar en nuestras universidades para que nutran esos sistemas, que sean un aporte a esas nuevas soluciones. Yo creo que estos encuentros son claves, son fundamentales y por sobre todas las cosas son esenciales a la hora de querer animarnos a mirar más allá de nuestras propias narices. Si a un año y meses de haberse instalado la alerta mundial por el coronavirus,
tenemos que estar transitando esta nueva ola, o esta segunda ola, o tercera ola, o cuarta ola, o segundo pico, depende de quién hable, uno escucha una u otra cosa desde la epidemiología. Digo, que tenemos que estar nuevamente en esta situación donde un año entero no nos ayudó, o no nos permitió estar preparados lo suficiente para no tener que hoy estar en la misma condición, o peor que hace un año atrás, es porque hemos perdido, hemos desperdiciado una posibilidad maravillosa de aprender y de discutir en serio a partir de lo que nos ha ocurrido, qué tipo de sociedad queremos. Ahí se dejó de ver la presentación, justo se tenía para mostrar una imagen que para mí fue muy interesante de cómo en la última campaña electoral en Francia, una de las candidatas a intendenta de París proponía una nueva lógica de organizar la ciudad. Porque nosotros queremos, sobre todo en estos tiempos, donde más del 50% de la humanidad vive en ciudades, donde en América Latina más del 69% vivimos en ciudades, que tenemos que poner la lupa y la discusión en cómo organizamos nuestros centros urbanos. Y cómo logramos que nuestra actividad cotidiana, diaria, se desarrolle en distancias que no sean de más de 15 minutos de nuestra residencia. Porque de esa forma vamos a disminuir los consumos de combustibles para poder transportarnos, para poder trasladarnos, haciendo así una disminución muy importante en la liberación de gases de efecto invernadero, que son los responsables del principal problema que tenemos hoy en el planeta. No habría posibilidad de sufrir tan gravemente los impactos de una aparición de un nuevo microorganismo biológico en nuestros cuerpos si no estuviésemos tan debilitados por haber incorporado comida chatarra, comida ultraprocesada, químicos, fitogenómicos, plásticos en nuestras aguas, en nuestras comidas o cuando respiramos. No habría posibilidad de que nos afecte tanto la aparición de un microorganismo si nosotros no estuviésemos respirando el 96% de las personas que vivimos en el mundo, respirando aires que no son aptos para la vida saludable. No habría posibilidad de que esta situación de crisis pandémica hoy fuese la que es, si no fuese que hemos contaminado el 64% de las tierras cultivables del planeta con veneno, poniendo en riesgo incluso las fuentes de agua potable que abastecen a las principales poblaciones de países como, entre otros, Argentina, Australia, China, India. Nosotros tenemos que poner esto en discusión. Y la propuesta, para que pensemos juntos y podamos replantear de alguna manera hacia dónde queremos ir, es animarnos a recuperar la biología, animarnos a aprender de los que nos llevan muchos años, siglos y milenios de ventaja en esto de organizarse para poder resistir y a partir de esa resistencia construir nuevos modos de vida que les permitan avanzar, transitar en el tiempo de manera más saludable. Y me refiero a el aprendizaje necesario de lo que nosotros denominamos las epistemologías de los que tenemos. El aprendizaje de la epistemología de la cooperación de las abejas. Comunitariamente trabajan para garantizar el alimento para todos y además para que otros puedan también alimentarse de su propio trabajo sin poner en riesgo esas cadenas. Pero mientras tanto garantizan la polinización esencial para el inicio de la cadena trófica que son los vegetales. Hablo de la epistemología de las lombrices, que son capaces de llevar adelante y catalizar los procesos metabólicos de los desechos de otros para volver a producir y a generar el suelo, que es el elemento clave para poder producir alimentos que son esenciales para poder vivir. Hablo de poder aprender de la epistemología de las bacterias, que son capaces, han sido capaces de organizarse para resistir, de transformarse para poder hacer frente a los embates que una especie alocada en su lógica insana de querer conquistar y dominar todo y homogeneizar todo, les ha producido a partir del uso de antibióticos y el combate permanente. Hablo de que nos animemos a pensar desde la cooperación y la solidaridad que el otro somos nosotros y que en ese diálogo entre las otredades está la posibilidad, el diálogo respetuoso, no hegemónico, está la posibilidad de construir futuros salvados.
Esto es lo que tenía para aportar en un inicio. Espero más o menos haber abordado lo que pretendían quienes me invitaron. Y si no es así, pido disculpas, pero queda todavía tiempo para que intercambiemos ideas, para que pensemos y nos animemos incluso a, a estimularnos a no coincidir, ir a estudiar y seguir aprendiendo y transitando juntos y aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Damián. No, excelente, de verdad. Todo lo que incorporas allí al debate, todas esas categorías que mencionas y bueno, esa invitación a que nos sumemos a ese aprendizaje de esa epistemología otra, de esa epistemología colectiva, desde la biodiversidad de las lombrices, de la cooperación vivida por las abejas, ¿sí? Entonces, bueno, y bien mencionas que la salud socioambiental viene a marcar lo que es la subsunción de lo que es la ecología política y va de la mano de la salud colectiva. Muy pocas veces valorado en la salud pública tradicional, ¿sí? Bueno, esa disrupción de esos territorios con extractivismo que bien se marcan a lo largo de todos los procesos de salud-enfermedad, se vislumbran en los proyectos y políticas, no solo locales, sino nacionales e internacionales. Y bueno, quería hacerte un comentario y que nos expresaras un poco la experiencia que ustedes vivieron, porque entiendo que ustedes fueron al Parlamento Europeo y a la ONU a plantear, a partir de una experiencia que tuvieron en los campamentos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Tuvieron allí una experiencia con lo que son los monocultivos transgénicos, plantearon la hiperproductividad, entonces, y bueno, eso es como una ola que ha traído o ha ido arrastrando toda esta situación de crisis multisistémica que hoy empezamos a ver y toda esta realidad que se devela con la coronacrisis. Entonces quería que nos plantearas un poco cuál fue la experiencia, si hubo algunos elementos de resistencia, y bueno, quedamos prestos allí a tu intervención y ya te han dejado algunas preguntas por el chat que te las comparto. Bien. Bueno, a ver, les comento rápidamente para no aburrirles con esto de Agua en Sorce. En la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario yo estuve a cargo de la práctica final de la carrera de medicina, es decir, el último año de la carrera, desde el año 2009 hasta diciembre del 2019. Y en ese periodo de tiempo instalamos un dispositivo de evaluación final de los estudiantes que pretendía que el estudiante, para dar cuenta de lo que había aprendido en su último año de prácticas de la facultad, lo demostrase en el territorio, no en un aula con un bolillero o con un multiple choice. Entonces, inventamos un dispositivo que era el campamento sanitario que nos llevaba durante 15 días, durante 5 días, a todo el grupo de estudiantes que se graduaba en esa cohorte, que era un promedio de 150, con picos de 60 a 220, y el plantel docente que los acompañaba, que éramos 20 docentes, nos íbamos 5 días a una comunidad y en esos 5 días hacíamos distintas actividades que nos permitían a nosotros evaluar a los estudiantes, pero al mismo tiempo, como entendemos que la universidad no puede caer a la comunidad en paracaídas, a hacer el extractivismo académico que nosotros llamamos, ¿no? Caemos a las comunidades, le sacamos la información y después nos vamos y la comunidad queda, ahí ya nos servimos de ella. Eso es una forma más de reproducción de las lógicas extractivistas desde la academia. Nosotros lo que planteábamos era, si vamos a estar trabajando en las comunidades, tenemos que construir alguna herramienta, alguna información que le sirva a las comunidades. Así fue como una de las actividades que hacíamos era, y como decíamos al principio, es necesario tener información sobre la situación de salud de la población para poder definir políticas públicas. Dijimos, aportemos en la construcción de la información de salud de la población. ¿Cómo? Haciendo un relevamiento domiciliario, casa por casa, de esas comunidades a las que íbamos sobre cuáles eran los problemas de salud que la población refería. Así recorrimos 40 localidades de una región de Argentina, que es la región centro de la Argentina, 40 localidades en general de menos de 10.000 habitantes, a donde éramos invitados por los intendentes o los alcaldes de esas localidades, no las elegíamos nosotros, ellos nos llamaban, y que, quizás porque también en esa zona está puesta la Facultad de Medicina de Rosario,
estaban todas en el medio del área de producción agroindustrial de transgénicos dependientes de agrotóxicos. Y nos permitió ese recorrido, ese encuentro cara a cara con los vecinos, estar viviendo 5 días al menos en una ciudad, en 40 ciudades, ver que desde que se instaló el modelo de agrotóxicos, de transgénicos y agrotóxicos en nuestros territorios en la década del 90, del siglo pasado, hasta hoy, ha cambiado la forma de enfermar y de morir. Hoy hay una prevalencia muy importante de enfermedades endócrinas, hoy hay un aumento anual y sostenido de la incidencia de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, de cánceres de distintos tipos. Para que se den una idea, ser joven de hasta 40 años y vivir en estas localidades que nosotros recorrimos implica un riesgo 90 veces mayor de morir de cáncer que si uno es joven de menos de 60 años y vive en cualquier otro lugar de la Argentina. Esto es terrible como dato para tener en cuenta que algo está ocurriendo. ¿Puedo decir yo, esos son los agrotóxicos? Claramente no, porque el trabajo que realicé no me permitió tomar muestras biológicas de cada uno de las personas que tienen estos problemas y después analizarlas. Ahora, ¿puede alguien decirme que no hay ninguna posibilidad de que un incremento del 1000% en sustancias tóxicas, más de 150 sustancias se utilizan en el modelo de producción agroindustrial en Argentina? Hay en Argentina 102 sustancias autorizadas para su uso que están prohibidas en algún otro país del mundo, fundamentalmente en la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Puede alguien decirme que ese volumen de químicos con ese nivel de peligrosidad, incluso prohibidos en otros países por su daño a la salud, no puede tener ningún tipo de relación con los cambios en los perfiles epidemiológicos que nosotros vimos justamente desde que se empezaron a usar esas sustancias en esos territorios? ¿Puede alguien afirmar que no hay ninguna posibilidad de vincular la instalación de este modelo extractivista de la agroindustria que destruye suelos, que chupa agua, que chupa nutrientes y que deja venenos permanentemente? No tiene nada que ver con el avance de la disminución del debilitamiento de los sistemas inmunológicos en estas comunidades. Que este modelo de producción agroindustrial que transformó territorios que antes producían alimentos, que producían cereales, que producían frutas, que producían verduras y que producían ganado y ahora solo producen commodities dependientes de venenos, no tiene nada que ver en la pérdida de la diversidad nutricional que han sufrido nuestras comunidades, que hoy ven reducido su oferta alimenticia a no más de 25 productos, en su gran mayoría ultraprocesados. Digo, la epidemiología tradicional, intentando responder una de las preguntas que llegué a ver en el chat, claramente no puede dar cuenta de esto. La epidemiología tradicional nos dejaría diciendo, hacen falta más estudios. La epidemiología tradicional incluso nos podría decir, y esto lo plantea extraordinariamente Jaime Breil en sus trabajos, nos podría decir, y hace falta más tecnología para poder mejorar esa situación epidemiológica. Por eso necesitamos otra epidemiología. Por eso necesitamos otras herramientas metodológicas. Pero herramientas metodológicas diferentes van a servirnos para mirar diferente si previamente nos hemos posicionado en lugares epistemológicos diferentes. Si no, vamos a hacer un zafarrancho. Entonces, nosotros lo que hicimos cuando fuimos a Naciones Unidas y cuando fuimos al Parlamento Europeo fue denunciar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que el Estado argentino era cómplice de la violación de los derechos humanos a la salud, al territorio sano, a la alimentación, a la libertad de investigación y a el derecho a la integridad física, porque el Estado argentino era el que propiciaba este modelo de producción dependiente de venenos que había instalado en nuestros territorios esta situación, que hace que, por ejemplo, hoy 8 de 10 madres que no viven en áreas fumigadas tengan en la leche que le dan a sus hijos cuando nacen químicos que están prohibidos en Europa. Que hace que nosotros tengamos un mayor impacto de daño por el coronavirus, curiosamente en las comunidades que tienen peor calidad de aire y peor calidad de condiciones de vida, que son las comunidades que están más afectadas por este tipo de modelo de producción. Que hace que, por ejemplo, nosotros hoy, además de estar lidiando con un virus como el corona, tengamos que estar lidiando con tener en nuestros cuerpos química venenosa, que es disruptora endocrina.
y que como disruptor endocrino, y todos sabemos acá, altera nuestra capacidad de desarrollo del sistema inmunológico. Pero que además, en muchos casos, es estimulante y generadora porque afecta los procesos de acción de la citocromo P450 y actúa a nivel molecular sobre las estructuras que limpian los errores genéticos de las divisiones celulares y estimulan la aparición de tumores y cánceres. Entonces, eso fuimos a denunciar allí y encontramos, entre otras cosas, algo que nos impactó mucho y fue enterarnos de primera mano, o sea, de que, por ejemplo, Syngenta, que tiene su sede en Suiza, produce en Suiza productos que están prohibidos en la Unión Europea. Pero tiene permitido hacer eso porque los exporta al 100% a otros países. Esa doble moral, esa no ética de los estados que permiten ese tipo de producción. Si yo soy Estado y sé que hay una sustancia que es dañina para la salud, y una empresa que está en mi territorio la produce, no se puede producir más. Ahora, si yo digo, acá no se puede usar, pero si usted quiere producirla para venderla a otro, tirarle la basura y la porquería a otro, eso sí puede hacerlo. No olvide pagar sus impuestos cuando termine. Digo, en Alemania, por ejemplo, hablando en el Ministerio de Agricultura de Alemania, nos decía funcionarios del ministerio, bueno, que para ellos no es un problema el glifosato, por ejemplo, porque en Alemania, sede de Bayer, hoy dueña de lo que quedó de Monsanto, y por tanto de la patente original y de todo lo que es la pasó producción de herbicidas más de glifosato en el mundo, hay una regulación absolutamente estricta que no permite más de 250 gramos por hectárea. 250 gramos por hectárea de principio activo de glifosato es lo máximo permitido en los campos de Alemania. En Argentina se usan, en la última campaña del año pasado, cuando en plena cuarentena estábamos todos encerrados, pero la agroindustria podía seguir funcionando y avanzó como nunca la deforestación del monte nativo en nuestro país, se usaron 15 kilos, no 250 gramos, 15 kilos de herbicidas de masa de glifosato por hectárea. Digo, ¿dónde están los científicos serios cuando ocurren cosas como las que se denuncian y salen a la luz con los Monsanto Papers o con los Paraquat Papers? ¿Dónde está la ciencia seria cuando un país como Argentina en el año 2010 dice, es cierto, el endosulfán es un veneno absolutamente peligroso, así que a partir del 2013 no se va a vender más? Pero estamos en el 2010 y usted me dice en el 2010 que es venenoso, que está prohibiéndose en el mundo. Sí, pero tenemos mucho endosulfán sin vender todavía, así que vamos a prohibirlo a partir del 2013. De acá al 2013 vendan todo lo que quedó. ¿Dónde está la ciencia planteando esa discusión? ¿Dónde está la ciencia poniendo en discusión y en tela de juicio la definición política de permitir la aprobación de eventos transgénicos o de tecnologías que se aplican después sobre los territorios y ponen en riesgo la salud de las poblaciones, solo en base a los documentos que presentan las empresas y las corporaciones interesadas en hacer dinero con eso? Eso fuimos a charlar a Europa y en 2018, cuando estuvimos en el Consejo de Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo. Y la verdad que finalmente la Comisión de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su declaración de ese año, hizo una recomendación muy fuerte al Estado argentino para que frene inmediatamente el avance de este modelo agroindustrial, y obviamente el Estado argentino no le dio importancia, como hace el Estado argentino y muchos estados con las recomendaciones que no les interesan, ¿no? Para algunas cosas los organismos internacionales son vectores importantes y para otras no tanto. Pero bueno, y ahí pudimos llegar a partir de que habíamos hecho este recorrido en 40 localidades con un colectivo, y en esto quiero ser claro también, absolutamente ninguna experiencia de construcción en salud es saludable si no se hace colectivamente. Y ninguna acción es transformadora de la realidad si no se hace colectivamente. Y en esto yo quiero hacer un rescate y un reconocimiento al colectivo, al equipo con el que trabajo y del cual permanentemente aprendo, junto con las comunidades que nos abrieron sus puertas. No sé si más o menos, Ana, esto respondió. Sí. Bueno, estamos igual, ¿no?
Bueno, siempre agradecemos a que, bueno, que el trabajo colectivo se da, que la cooperación existe, que la solidaridad y todos estos principios que nos mueven desde la salud colectiva. Y bueno, agradecida también con el equipo de Venezuela, con el equipo de Latinoamérica, que bueno, que armamos redes y que vamos en pro de vislumbrar esa nueva corriente de pensamiento y trabajar desde ella. Te quería plantear, porque como bien planteas lo de la doble moral de algunos estados bueno, que hacen lo que les conviene, aquí te dejan una pregunta en el chat que dice, los estados y los entes gubernamentales escurren la responsabilidad según el comentario que hizo Galeano a los pueblos, para así dejar los incumplimientos en las manos de los pueblos. ¿Cómo se hace dialéctica de los cuerpos teóricos prácticos a nivel de epidemiología crítica? En este caso también desde la salud colectiva, siendo esta una disciplina que dinamiza este movimiento, cuando el Estado, bajo ropajes colectivistas, engaña al pueblo con pan y circo y hace de las estructuras reproductores de pobreza. Esa es una pregunta que te hacen allí. Bueno, tenemos hasta las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos. Digo, para poder responder. No, es una pregunta muy interesante para pensar, en realidad. Yo no sé cómo se hace, digamos. Sí me animo y estoy dispuesto a deconstruir muchos de mis preconceptos y de mis estructuras aprendidas en la universidad y en mis recorridos vitales para intentar buscar nuevos caminos. Yo creo que la cooptación de los movimientos sociales por parte de los estados y de las corporaciones es una herramienta que tiene el poder político y económico desde hace años. Y yo acá quiero hacer una aclaración, porque en Argentina, la necesito hacer porque en Argentina estamos transitando una situación compleja, donde parece que ante esta situación de crisis pandémica se hace una discusión entre libertades individuales o el Estado policíaco que nos reprime. Y en esa discusión lo que se olvida muchas veces es el rol que tienen las organizaciones no gubernamentales o los organismos que se presentan como amigables y en realidad no son más que herramientas de las mismas corporaciones y de los mismos poderes económicos y políticos del mundo para terminar cooptándolos. Digo, porque uno se siente mucho más seducido a pedirle explicaciones a su representante en el Estado que a pedirle explicaciones a un referente de una ONG que nadie eligió, que nadie sabe de dónde viene ni quién lo financia. Me parece que hay que tener una claridad, porque es cierto que los estados cooptan, y también es cierto que las corporaciones tienen muchas formas de presentarse. Hay una película, no sé si se ha visto en Venezuela, se llama La Tierra Prometida, una película con Matt Damon como protagonista, que habla sobre la problemática del fracking en Estados Unidos. Y tiene no les voy a spoilear la película, pero tiene algunos tramos muy interesantes de cómo las corporaciones también se pintan de verde y tienen sus estrategias para poder salirse con las suyas, aún en contextos más ecológicos. Esto entrecomillado, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de resistir esos embates es la organización social, la organización comunitaria. Es el reconocimiento del saber popular, el saber comunitario, y la disposición al diálogo y al encuentro para aprender con las comunidades y de las comunidades. Yo creo que la clave es aprender con. Yo no me gusta, la palabra empoderamiento me parece una herramienta más de dominación colonial. Yo lo que creo que hay que hacer es construir autonomía. Y autonomía no significa yo hago lo que a mí se me antoja. Autonomía significa tomar decisiones en función de la información que hemos construido colectivamente a partir de las necesidades que tenemos, teniendo muy claro que nuestras necesidades no pueden ser satisfechas a expensas del daño a otros. Autonomía pasa por asumir mayor responsabilidad colectiva. Y creo que, insisto, no sé cómo se hace, pero me animo a creer, deseo creer, elijo creer que uno de los caminos para indagar, para explorar, para transitar y ver si ese puede llevarnos hacia otro lugar, es el de reencontrarnos, academia y comunidades, no en una lógica de venimos a enseñar a la gente cómo tiene que vivir, que es lo que hemos aprendido históricamente
en las universidades, los médicos y las médicas, sino de venimos a aprender de la comunidad, cómo cuida la comunidad su salud antes de que estos modelos y estos sistemas de colonización de cuerpos y territorios se hayan instalado. Porque la agricultura en la historia de la humanidad tiene 10.000 años, o 15.000. La biotecnología tiene menos de 150. A ver, ¿cómo alguien puede aceptar que se diga en voz alta que sin biotecnología no se resuelve el hambre del mundo cuando 10.000 o 15.000 años transitamos los seres humanos pudiendo vivir, alimentarnos y construir nuestras sociedades sin biotecnología? Y solo en 150 años de acá para atrás, esta biotecnología, esta tecnociencia, se ha encargado de destruir de tal forma los territorios que hoy estamos transitando un ecocidio que no tiene antecedentes en la historia del planeta. La sexta extinción está en tránsito y es la primera en la historia del planeta a causa de una de las especies que viven en este planeta. Entonces me parece que la salida podría buscarse de la mano de transitar con las comunidades la recuperación de los saberes milenarios y ancestrales y dialogar, no decir, no, este es el saber, porque ahora, digamos, yo quiero ser claro en esto, ¿no? Ojo con los movimientos pendulares, no digo ahora prendamos fuego en las universidades y quedémonos con lo que dicen no, porque también las comunidades están cooptadas, porque también esas contradicciones nos atraviesan a todos. En Argentina hay comunidades de pueblos originarios que recibieron las tierras que les correspondían porque eran suyas antes de los procesos de conquista y colonización y despojo, y que las alquilan a los terratenientes para que hagan soja. Entonces, a ver, el extractivismo es extractivismo, no hay extractivismo progresista porque lo hace un gobierno amigo y extractivismo malo porque lo hace una corporación. El extractivismo es extractivismo, hay que decirlo con todas las letras. Y nosotros como seres humanos estamos atravesados por las contradicciones. Y para mí, la mejor manera de que esas contradicciones hagan menos daño es que las podamos compartir y colectivizar con otros para que entre todos nos miremos, entre todos nos estemos cuidando de que nuestras contradicciones no sean lo suficientemente importantes como para hacer daño al otro. Creo que por ahí puede ser, no sé si respondí la pregunta de la compañera o el compañero, pero creo que esa puede ser una salida. No me animo, negaría todo lo que he dicho antes y les vengo a contar una receta. Esperen que acá tengo guardada la receta de cómo se hace. Ana, por acá te pedimos el derecho de palabra, si es posible. Sí, eso iba a decir en este momento. El profe Juan está allí, creo que acompañado con el profe Pedro, y querían hacerte unas preguntas. Vale, estoy acá con el doctor Pedro Alcalá Afarador, que lo ven allí al fondo. Estamos en casa de una compañera de estudio llamada María Leal, dada que tuvimos dificultades tecnológicas para conectarnos desde el instituto. Mira, Damián, mi nombre es Juan Quintana, soy el coordinador de la Maestría de Salud Colectiva de este Programa Nacional de Formación Avanzada. Para nosotros es un verdadero honor disfrutar de esa intelectualidad que tú expresas con una naturalidad asombrosa. Quiero agradecerte inmensamente la oportunidad que nos das de compartir esos conocimientos. Has desarrollado toda una serie de posturas, de propuestas, de categorías que son importantes discutir en el seno de lo que es la salud colectiva y de la epidemiología crítica, y darle una mirada no exclusivamente sanitaria ni medicalizada de lo que es la salud. Creo que el tema ecológico, que el tema ambiental, el tema social y el tema cultural es un tema tan trascendente como el tema clínico, ¿no? Y como el tema estadístico muy propio de lo que es la epidemiología. Bien, entonces son otras maneras de mirar, son otras maneras de relacionarnos con el conocimiento, con esa realidad que se mantiene o se expresa ante nosotros y ante nosotros. Yo he tomado con mucha atención esa propuesta que tú haces de dar una mirada epistemológica a otra, ¿no? A lo que es el tema de salud, especialmente en nuestra América, en donde pareciera
que se están construyendo, digamos que posibilidades y condiciones para afectar, digamos, a nuestra población suramericana desde el punto de vista de la salud. A mí me pareciera hasta una componenda, ¿no? No quiero ser, digamos, paranoico en el asunto, pero pareciera que hay un propósito geopolítico del norte global en atención al sur global por las riquezas que poseemos, especialmente en América del Sur. La riqueza en biodiversidad, la riqueza hídrica que tenemos, la riqueza de minerales, inclusive la riqueza académica e intelectual que nosotros tenemos, que se nos ha extraído un conocimiento, como tú hablabas, con el extractivismo cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es importante que nosotros nos dispongamos desde casas de estudio, desde estos espacios de intercambio de saberes, a construir una epistemología a otra, pero que sea una epistemología soberanista, o sea, que sea una epistemología de carácter decolonial, que también sea comunitarista, pero que a su vez sea nuestra americana. Nosotros merecemos rescatar aquellas condiciones de vida que tuvimos sin afectar nuestro medio ambiente, de convivencia, en el sano propósito de la preexistencia de los seres vivos, humanos y no humanos. De la misma manera, hacía comentarios acerca del factor ético, de cómo miramos nosotros la posibilidad de existencia del otro, ¿no? Y Enrique Dussel hace una propuesta bien interesante relacionada con la ética. Él habla de que cualquier fundamentación relacionada con la garantía de un derecho tiene que estar sustentada en la ética, pero desde la posición de las víctimas, es decir, de aquellos que carecen de cualquier posibilidad de existencia. Entonces, desde allí, desde esa perspectiva, hay que construir una nueva ética, pero una nueva ética en un campo que carece de ética, que es el de la economía, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando desde esta perspectiva de la salud colectiva una visión de la economía política de la salud, pero que tiene que tener un componente ético sustentado en esto que estamos hablando desde la mirada de las víctimas. Yo creo que es importante que hablar de economía política de la salud es hablar desde la perspectiva de las víctimas, desde la zona del no ser, como decía Frantz Fanon, ¿no? Entonces, eso por allí. Otra cosa importante que tú señalabas tiene que ver con esto, de que todas estas determinaciones sociales que son de carácter cultural, de carácter político, de carácter financiero, de carácter económico, de carácter ecológico, vienen a tener una convivencia en este momento con lo que es la enfermedad de la COVID-19. Pero no solamente es con la COVID-19, hay situaciones epidémicas, digamos, de orden local, que son estas endemias que tenemos en nuestras regiones, por ejemplo en Venezuela y en algunos países que compartimos en la zona andina con el tema de la malaria. Entonces, bueno, se genera allí el tema de la malaria, el tema de la COVID, pero también hay nuevas epidemias que son de orden social y que hay que generar los indicadores y las categorías necesarias para estudiarlas. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de los niños y niñas en la calle, el tema de la accidentabilidad vial, cómo influye en todo esto la movilidad, el tema de las migraciones y todas estas cosas son elementos que hay que incorporar en una discusión de estudio que no necesariamente implica un recurso tecnológico de vanguardia o una metodología específica a desarrollar que es necesaria, pero son elementos nuevos a discutir en esto de los estudios epidemiológicos y son tareas que tenemos nosotros para ello. Yo comparto eso que tú decías, estimado Damián, acerca del empoderamiento. El empoderamiento es la dominación del ejercicio de poder de parte del Estado y nos conceden a nosotros, los ciudadanos, una porción mínima de poder. Yo te empodero con esta porción mínima de poder, delimito hasta dónde vas a llegar tú en el ejercicio del poder. Inclusive, enunciamos leyes que son leyes para el ejercicio del poder popular, pero son leyes que quedan subordinadas a fin de cuentas al poder ejecutivo. Es decir, la potencia de la que habla Enrique Dussel queda subordinada a la potestad. El poder constituyente queda subordinado al poder constituido y pierde la esencia aquello de mandar obedeciendo. Entonces, si yo voy a mandar obedeciendo, tengo que crear condiciones para las que tú hablabas, para condiciones de autonomía. Voy a terminar mi intervención nuevamente agradeciéndote infinitamente esta participación. Por favor, no tenemos hasta las 6 de la tarde para compartir el día de hoy, pero sí quiero pedirte que compartamos en un momento específico de nuestra maestría, que nos acompañe en una
unidad curricular optativa que puede llamarse ecología política, salud colectiva y extractivismo. Y hablamos de los diversos tipos de extractivismo y cómo influyen en la salud. Yo me propongo formar parte de ese equipo de diseño de esta unidad curricular. Tengo unos modestos conocimientos, evidentemente me voy a nutrir mucho de ti, pero quisiera que nos acompañaras. Ana María Rodríguez también está dispuesta a participar de este diseño de esta unidad curricular. Para nosotros sería un honor tenerla como una optativa. Hay una cosita por allí, necesitamos una cosa personal tuya, tu documento de identidad, que se lo hagas llegar a Ana María Rodríguez, porque tenemos por allí una certificación para ti. Hermano, aquí tienes un amigo, una familia en nuestra maestría, un equipo docente que sería, digamos, bastante enriquecido con tu participación, y me voy a permitir dejarte con el mejor y el más querido de nuestros facilitadores y docentes, que es el doctor Pedro Alcalá Farador, quien también quiere saludarte y quiere dar digamos, un aporte a la participación que tú hiciste. Entonces, bueno, saludos, camarada, aprecio desde aquí, compatriota. Te dejo con Pedro Alcalá. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Hola, Damián, ¿cómo estás? Como verás, hay una gran diferencia de edad entre tú y yo. Yo soy de esa población que ahora, en lo que nos quieren meter en la cabeza de la nueva normalidad, los que formamos parte de la sociedad prescindible, es decir, Juan dice aquí la gerontofobia, es decir, aquellos que ya como que no son útiles, o que los pobres están desnutridos y su cerebro pues no da para más, y entonces también son población prescindible, y por lo tanto no interesa si viven o se mueren. No comparto todas las opiniones que ha expresado Juan, pero tu conversar sencillo, ameno, pero no por ello no profundo, me hicieron meditar hacia algunas cosas que quiero compartirlas contigo y con todos los que están participando. Y parto de estas premisas. América del Sur es la puerta de entrada para la mayor reservorio de biodiversidad de Abya Yala. Entonces no es una casualidad que Venezuela sea el centro de la atención geopolítica mundial, independientemente de que aquí se esté o no se esté desarrollando una revolución socialista. Lo que está en la mira es poder ponerle la mano a Venezuela, y con eso le ponemos la mano a toda América del Sur y a toda la biodiversidad. Y la América del Sur entonces en este momento es un territorio de disputa geopolítica imperial. Y eso no se nos debe olvidar tampoco. Y por eso es el ataque a la soberanía de nuestros pueblos. Pero no habrá soberanía nacional, y la colonialidad del saber nos ha hecho creer que la soberanía es un componente solo militar y de fronteras, y no de la protección de la naturaleza y de nuestro territorio, y que si no hay soberanía alimentaria y si no hay soberanía sanitaria, no hay soberanía nacional, así tengamos el mayor armamento del mundo. Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, ayer, por cierto, era el Día Mundial de la Salud y se planteaba una sociedad más justa, más igualitaria y más incluyente. Puro eslogan, porque la Organización Mundial de la Salud es una organización supranacional cooptada por ese 1% al que hiciste referencia, ese 1% de oligarquía financiera global que quiere gobernar al mundo, que quiere imponerle cosas al mundo y que tiene cooptada
la Organización Mundial de la Salud. Hasta antes de que Trump dijera que no iba a apoyar más a la Organización Mundial de la Salud, el 35% del presupuesto que debe ser aportado por 190 y tantos países, el 35% era aportado por el gobierno de los Estados Unidos y por la Fundación Melinda y su padre Bill Gates. El 35%. Entonces, ¿dónde estaban nuestros gobiernos? ¿Dónde está nuestra academia para no dejarse conculcar y optar ese organismo internacional? Eso nos lleva a mucha reflexión. Entonces, pensando en lo que tú decías, pensando en la maestría que tenemos que convertirnos en, por lo menos, idear modelos teóricos que se puedan llevar a la práctica para una verdadera transformación desde el territorio de Abya Yala, incluyendo América Latina. Se me ocurrió, no sé si se puede ver, hacer un esquema, porque yo creo que así como las lombrices, también las arañas creo que son las arquitectos del espacio, que conocen muy bien el espacio antes de tejer su tela, y entonces un modelo teórico espacio-territorial, desde una utopía para combatir esta distopía en donde vivimos y posiblemente llegar, no lo veremos mucho, a una utopía. Entonces, esa tela, la araña la tiene que anclar, según este esquema, en 9 puntos importantes. El punto central, pues indudablemente que tú lo mencionaste, es un pensamiento nuestroamericano decolonial. Y desde allí otros aspectos, como son, por ejemplo, la salud colectiva que la mencionaste, la epidemiología crítica, la ecología política, pero también una geopolítica. Tenemos que empezar a pensar geopolíticamente una geopolítica liberadora de Abya Yala. Tenemos que pensar también en la soberanía nacional, pero sustentada en una soberanía alimentaria, en una soberanía autónoma de nuestra producción y en una soberanía, por supuesto, sanitaria que nos permita desarrollar los insumos para cuando para no perder la vida, y cuando perdamos la salud podamos restituirla con nuestros propios aprendizaje y con nuestra propia tecnología, porque ahorita estamos viviendo el chantaje geopolítico de una guerra de las vacunas, como tú bien lo señalaste. Tenemos que pensar, rescatar y actualizar nuestros saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, porque allí hay mucha sabiduría que lógicamente no es que la vamos a aplicar como hace 500 años, pero que sí tiene que ver con que nosotros debemos actualizar, y hay talento, y tú eres una expresión de eso, y de esa movilidad en el mundo para expresar, después del gran genocidio y del gran etnocidio que constituyó toda la conquista nuestra, poder ser nosotros autónomos en soberanía, para convertir, ahí sí estaríamos de acuerdo con la OMS, en convertir el territorio de Abya Yala en un territorio de justicia, de igualdad y de inclusión, con una economía política del equilibrio, de un equilibrio metabólico entre nosotros, los seres humanos, y la naturaleza. Entonces yo sí creo que podemos aprender mucho de esos otros seres vivos no humanos que tenemos en nuestros territorios. Entonces era un poco que quería compartir con esto, y para que nuestros maestrantes y nuestros seminaristas, porque aquí tenemos 2 tipos de participantes, maestrantes que están en la maestría, pero además esta unidad curricular
forma parte de un seminario, un seminario abierto para otras personas que no están en la maestría, que son entonces nuestros seminaristas, para que nos masajemos las neuronas y empecemos a pensar desde el territorio cómo nos convertimos en como esas arañas que van a posicionarse en ese territorio para hacer la segunda liberación, porque nos tenemos que liberar. La independencia nos dio la libertad política, pero no nos quitó la colonialidad de encima, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser está vivita y coleando en todos nosotros. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Venezuela y desde Abya Yala. Muchísimas gracias, la verdad que me han emocionado ambos y les agradezco enormemente sus aportes, sus palabras, su mirada y esta posibilidad de intercambio y de seguir aprendiendo. Pensaba recién, ¿no? Nunca o pocas veces tan apropiado el rescatar el saber y el valor de Simón Rodríguez, cuando nos enseñaba que o creamos o nos equivocamos. Digo, nuestra historia de los últimos 100, 200 años es una historia de copiar, es una historia de intentar replicar acá lo que hacen en otros lados porque allá parece que funcionó, o porque nos dicen que funcionó, y de no permitirnos, nosotros mismos no nos permitimos ser creativos. Cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿cómo hicieron los campamentos sanitarios? ¿Cómo hicieron que los estudiantes de medicina se reciban de médicas y médicos, porque era la evaluación final, en un campamento, en otro lugar? Y una de las respuestas que alguna vez dijimos, y yo la creo en serio, es porque no teníamos idea de que era imposible hacerlo. Digamos, si nos hubiéramos puesto a pensar lo que necesitábamos para hacer eso, no lo hubiéramos hecho nunca. Nunca nos hubiésemos animado a esa. Y me parece que ahí nosotros tenemos algo muy propio de nuestros pueblos, ¿no? Esto de animarnos a pensar. Yo quería decir un par de cosas, muchas, pero dos en función del tiempo. Uno de los elementos claves para poder recuperar los saberes ancestrales es recuperar el territorio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué soy tan insistente o pareciera monotemático? Porque yo no puedo pedirle a una comunidad que recupere y que revitalice sus saberes, por ejemplo, sobre el valor nutricional del monte nativo, si no hay más monte nativo. No puedo pedirle a una comunidad que recupere sus praxis de soberanía alimentaria que le permitieron existir durante miles de años a su pueblo, en un contexto de hacinamiento en un conurbano de una gran megaciudad que lo vive, lo transformó en descartable y le hace saber permanentemente que es un descartable y lo alejó de su territorio en el cual se construyeron esos saberes ancestrales. Por eso es clave la disputa por los territorios, por la recuperación de los territorios, que claramente en muchos casos serán territorios reconstruidos, no serán los territorios prístinos, y bueno, esos son los desafíos que tenemos en este tiempo. Ahora, si no asumimos esos desafíos, y yo soy de los que creen, sin querer ser un catastrófico, soy de los que creen que tenemos poco margen para la distracción. Ayer decía en otro encuentro que tuve con otros compañeras y compañeros, yo tengo la sensación, la certeza, tengo que decirlo así, tengo pocas certezas en mi vida, pero una es de que ya chocamos contra el iceberg. Y algunos creen todavía escuchar a la banda tocar y por eso creen que no pasa nada, pero ya chocamos contra el iceberg. Y lo que sentimos en los pies no es la frescura del viento del océano, es el agua absolutamente helada que nos está ya en los pies. Pero si creemos que eso es parte de un efecto para tener el 4D en la nueva fiesta, nos volvemos a equivocar. Entonces, tenemos que asumir que ya chocamos contra el iceberg, no para salir corriendo a los golpes y a los martillazos en la cabeza de los otros para quedarnos nosotros con el salvavidas, sino para construir colectivamente la respuesta y la solución a ese choque, para ver cómo salimos. Me parece que eso es clave, y ahí es donde para mí es fundamental recuperar la solidaridad como elemento fundamental. Y recuperar la biología, digo, hay que leer a Ivan Illich,
hay que leer a Jan Margulis, que son los que nos enseñan que en la biología tenemos el secreto de la existencia. Y lo que nos hicieron creer de Darwin, y con esto cierro, al menos mi parte, digo, a Darwin dejémoslo en el museo, para que algunos que quieran ir al museo a ver a un inglés que se quiso hacer un viajecito por el mundo pagado por el capitalismo incipiente en Inglaterra, lo hizo. Y después escribió libro también pagado por ese capitalismo que necesitaba justificar la explotación del hombre por el hombre, y entonces le venía bárbaro que alguien intentase demostrar que la biología decía que somos el último eslabón de una cadena evolutiva que termina con nosotros y se construyó a partir de la dominación del más fuerte sobre el más débil. Digo, no hay otra explicación para la barbarie que Darwin impuso en el mundo y para que se haya impuesto esa idea, cuando está absolutamente claro y evidente que la vida fue posible por la cooperación y no por la competencia. La vida fue posible por los diálogos cooperativos y solidarios, no por la competencia eliminadora de la otredad y de la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que recuperar a los biólogos que nos enseñaron de la biología de verdad, que nos sacan del reduccionismo de los microscopios y nos ponen en los territorios para poder ver cómo la vida se transforma cotidianamente. Y si como trabajadores de la salud no somos capaces de empezar reconociendo que el principal y primer trabajador de la salud no somos los que tenemos guardapolvo blanco y fuimos a la universidad, sino que es el que tiene todavía atesorada la posibilidad de, por su conocimiento, su saber y su praxis cotidiana, garantizar la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, no hemos aprendido nada como trabajadores de la salud. Hemos aceptado mansamente el rol de reproductores de un sistema que en el mejor de los casos se plantea como curador de enfermedades que nunca se pueden acceder a curar y que sostiene de esa manera la lógica de la dominación, de la dependencia y de la pérdida de autonomía de los sujetos y los pueblos. Ahí es donde yo creo que vale la pena seguir nutriendo, seguir cultivando y seguir acompañando los brotes de estos espacios de pensamiento crítico, de pensamiento que no tienen una receta, de pensamiento que no vienen a hacer, bueno, ahora hay que hacer esto, sino que vienen a decir, ante esto, ¿entendemos todos de la misma forma la gravedad del problema? Si es así, y si no es así, discutámoslo. Y cuando acordamos cuál es el problema que entre todos hemos identificado como tal, entre todos aportemos a la construcción de la solución. Entre todos aportemos a la construcción de nuevas herramientas que nos den la posibilidad de explicar y de interpretar primero, de explicar después e intentar resolver los problemas que hoy estamos identificando que no se pueden resolver con las mismas herramientas del siglo XIX. Cuando a John Snow lo nombramos el padre de la epidemiología moderna, porque en un mapa hizo puntitos y después demostró que los puntitos corrían en igual sentido que la nueva tubería de agua de Londres, y entonces dijo, no sé de qué se trata, pero lo que está matando a Londres está en ese pozo de agua, ¿tá? Y por eso lo nombramos padre de la epidemiología moderna. Nosotros inaugurábamos una forma de hacer valer el principio precautorio como principio ético del cuidado de la salud colectiva. Después resulta que eso se transformó en un hecho anecdótico casi para contarlo como una postal de color en la historia de la medicina y de la evolución de la epidemiología, y hoy lo que a John Snow le valió el premio de padre de la epidemiología moderna, cuando no es John Snow, sino que es una comunidad de pueblos originarios, de pueblos campesinos, de madres cuyos hijos fallecieron por los agrotóxicos, de pueblos indígenas que han sido expulsados y destruidos por el avance de la megaminería o de la hidroindustria carburífera. Nosotros le decimos, eso no es científico, eso no tiene valor, no fue construido por la ciencia, esos son mapas que no sirven. Digo, eso es lo que me parece que tenemos que poner en discusión, y por eso yo creo que esta recuperación del reconocimiento de que pertenecemos a un mismo territorio, que no es distinto haber nacido en Caracas que haber nacido en Paraná, que no es distinto haber nacido en Surinam que haber nacido en Montevideo, porque somos parte del mismo territorio, y un territorio que ha sido signado, marcado, asumido por el poder económico del mundo como el territorio de desecho del planeta. Nosotros, asumiendo eso, tenemos más posibilidad de darnos cuenta de la verdad de la situación. No hay un solo modelo de producción extractivista que pueda funcionar sin agua. Y por eso viene en América Latina. Megaminería necesita agua, hidrofracking necesita agua, hidrocarburos necesitan agua, agroindustria necesita agua, el litio necesita agua, todo necesita agua. Y por eso están acá.
porque tenemos ese agua. Antes de ayer lo dijo la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, cuando anunció que las guerras que se van, hasta ahora las guerras han sido por el petróleo, y a partir de ahora las guerras van a ser por el agua. Y ellos están dispuestos a darla. A ver, a confesión de parte, dirían los abogados, relevo de pruebas. El agua está acá, y el agua tiene que ser para la vida y para los pueblos, no para las corporaciones. Y si tenemos que poner en discusión nuestras matrices energéticas, en realidad primero discutamos nuestras matrices de consumo para definir qué energía necesitamos. Si no, vamos a caer, como dijo Lovelock, que nos enseñó toda la teoría de Gaia, y después cuando se dio cuenta de que nadie lo había escuchado, dijo, bueno, más sí, que venga, ya que nadie escucha y vamos a reventar, reventemos bien y que venga la energía nuclear. Yo pretendo no ser Lovelock, espero no caer en esa situación de hastío y desesperación que termina justificando el avance vertiginoso de la destrucción de la vida tal como la conocemos en el planeta. Y por eso creo que estos espacios son saludables, y por eso agradezco enormemente estas posibilidades de intercambio, de conocernos, de abrazarnos aún en la distancia, sobre todo en estos tiempos, donde un elemento clave para fortalecer el sistema inmunológico es el abrazo, es el afecto. En las épocas de crisis, y estamos transitando una época de crisis, lo más importante para salvarnos, para poder sobrevivir y resistir, son los afectos y la coherencia. La coherencia quizás es difícil de sostener, y por eso el andar colectivo es fundamental, para evitarnos las contradicciones o marcárnosla y poder recuperarnos de ellas. Pero sin afectos no hay posibilidad de trabajo colectivo. Construyamos una política de los afectos, construyamos una política de los sentimientos, construyamos una política del querer, para poder de ese lugar, aprendiendo, reaprendiendo a querernos y a querernos entre todos, querer nuestros territorios, amar nuestros territorios, sabernos partes de ellos, y a partir de allí llevar adelante la verdadera revolución, que es la construcción de una sociedad saludable en territorios que, si no son saludables, no nos podrán ver. Muchísimas, muchísimas gracias. Disculpen por mi hija que está por ahí. No, Dios la bendiga. Mira, Damián, le voy a robar la palabra a Ana María, porque es ella quien va a despedir la actividad, porque ella es la creadora de esta posibilidad. Oye, hermano, para cerrar, te agradezco que nos hayas hecho tomar esa conciencia de la ecología política. Algunos tenemos un poquito desarrollada esa sensibilidad. Seguramente no vamos a llegar nunca a la totalidad necesaria, ¿no?, para lograr salvar a este planeta de los desmanes del capitalismo. Pero bueno, te quiero agradecer por hacernos corazonar, ¿no?, por hacernos sentir, pensar en esto que es la salud, en esto que es la importancia del conocimiento y del pensamiento, del ejercicio del pensamiento crítico desde la perspectiva de la ecología política, y mirar desde esa perspectiva esto que está aconteciendo en nuestras cotidianidades pandémicas y de guerra asimétrica, de desigualdad social y de injusticia imperial. Te dejo con Ana María para que Ana María despida esta actividad. Quiero, por favor, que tengas en cuenta la propuesta hecha del diseño de un seminario. Acepto desde ya. Vale, desde gracias. ya, con un honor. Excelente. Y una emoción muy, muy grande. Excelente, excelente. Ya eres entonces profesor honorífico de la maestría, ¿no? Entonces, bueno, te dejo con Ana para que Ana despida la actividad de hoy. Bueno, Damián, siempre va a ser un honor para mí compartir en espacios como este, pero bueno, esperando que pronto el distanciamiento social ya no sea tan marcado y que podamos tenerte acá en el país, compartiendo en un aula allí presencial, bajo modalidad presencial. Bueno, fueron muchos los aportes, allí incorporaste la teoría fundamental de lo que es el territorio, e incorporaste todo lo que es la categoría de metabolismo sociedad-naturaleza, cambiar un poco esos lentes, o bueno, desde el obstáculo principal epistemológico, que es que venimos formados con unos lentes distintos a los que debemos mirar esa realidad que hoy se revela, ¿no? Entonces, bueno, de verdad agradecida por tu disposición, por tu deferencia, por tu disertación, y bueno, hago extensivo también el agradecimiento de todos tus aportes.
que parte desde los mismos estudiantes, ¿no? Bueno, me uno a la propuesta de Juan de tenerte en otros espacios como lo es las optativas. Allí vamos a sumar en el diseño y bueno, en el desempeño de la asignatura. Muchísimas gracias y bueno, damos cerrada esta actividad. No sé si Juan quiere decir algo. No, bueno, nuevamente agradecerle a Damián, agradecerle también muchísimo a quienes asistieron a la actividad de hoy. Hoy contabilizamos 62 personas, no solamente asistieron los estudiantes de la maestría, también asistieron los seminaristas, como bien decía el maestro Pedro Alcalá, pero asistió mucha gente nuestra americana de algunos países de América Latina. Rescato entre ellos a la profesora Mercedes Ratagán, que frecuentemente nos está acompañando en estas actividades que queremos que sean socializadas con más, digamos, presencia latinoamericana, pero también queremos, Daniel, que nos invites a las actividades que en futuro tú tengas planteado realizar en otros escenarios. Por favor, invítanos para que cuentes con nuestra asistencia, nuestra participación. Nuestros maestrantes estarán muy contentos de ser parte de esos momentos también, al igual de que el que quiera invitarnos, cualquiera de los asistentes. He colgado para la atención de todos, por favor, he colgado un enlace y lo voy a volver a colgar, que es el enlace para la inscripción en la actividad de hoy. Está en este momento en el chat. Por favor, cópienlo, hagan clic sobre él para que se inscriban en la actividad como participantes. Es decir, ustedes participaron hoy, hacen clic allí y eso va a permitir la generación del certificado de participación en esta excelente clase abierta. Yo no voy a cerrar, voy a dar una pausa mientras nos despedimos, voy a dar una pausa mientras copian y pegan y en 5 minutos retiramos el chat. Damián, muchas gracias, camarada, compatriota nuestroamericano. Un abrazo para ti, para tu familia y bendiciones para tu nena. Muchísimas gracias. Muy emocionado por esta posibilidad, insisto. Aparte, me dan la posibilidad de pedirles que cuando los vean, a Chiquito León, a Oscar Feo, que son maestros que uno tiene y que habitan esos territorios, les den también un abrazo de esos de carne y hueso que nos hacen las cosquillas necesarias para saber que estamos vivos todavía. Él estuvo contigo. Ah, buenísimo. Bueno, les mando... El profe Oscar estuvo en la presentación. Bárbaro, me alegro mucho. Entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo. Quedo a disposición. Nosotros, desde el Instituto de Salud Socioambiental, estamos, y con también otras organizaciones como Médicos del Mundo, como la red el grupo de trabajo antiextractivista del Movimiento para la Salud de los Pueblos a nivel mundial. Estamos generando espacios también de capacitación gratuitos, así que les voy a ir pasando a través de Ana María para que ella pueda ir compartiéndoles las invitaciones para las actividades que hagamos. Muchísimas gracias, en serio, quedo a disposición y seguro. No perdamos la esperanza. Si me dan 2 minutos antes que se terminen de ir, quienes están, quisiera despedirme compartiéndoles una poesía que es de Raúl Civechi, un maestro para mí de aquí de Uruguay, y Raúl dice en un libro que se llama No nos secarán la tierra, dice lo siguiente: ellos lo saben, antes de secar la tierra tienen que secarte la mente y el alma. Después de mí, el diluvio, el viejo lema del deseo vuelto monstruo en cada uno de los que se han secado por dentro. Menos que el cero de una cosa, mujer, esclavo, el indio, el niño, el raro, el extranjero, la vida una herramienta descartable. Donde quiera que los mires, a lo largo de la historia, han fracasado. El puente del amor se hace infinito en la alegría compartida de ser quienes somos. Por un mundo en donde podamos vencer juntos. Les quiero mucho, un fuerte abrazo desde aquí. Que viva Raúl Civechi. Gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermanito. La poesía. No se secará la tierra. Yo creo que esa poesía la han llevado a canción. Bueno, ahí le estoy copiando el enlace nuevamente. Inscríbeme a mí. Reiteradas veces para que lo tengan. Lo voy a abrir y se va a llenar.
Les recordamos que para el tema que venimos desarrollando dentro de la unidad, en la semana 1, que es el tema 1, que tiene que ver con la lógica cartesiana, trascendiendo un poco a lo que es la epidemiología crítica, tenemos varias evaluaciones. Dentro de ellas está el foro de intercambio, que ya está en plataforma. Pasen por allá, no esperemos al final. Tenemos un cuestionario que parte de la clase abierta del profesor Pedro Luis Castellano. Y bueno, cuentan con el encuentro que deben desarrollar semanalmente con su facilitador, que bueno, que allí se verificará, se revisará lo que es lo que han revisado de los recursos, ¿no? Tanto de lecturas como de videos. Entonces, esa es la evaluación del tema 1 o de esta primera semana que finaliza el día domingo. El día lunes ya activamos el segundo tema. Entonces, es indispensable que tratemos de hacer las cosas, que nos planifiquen sus momentos de estudio, para que puedan cumplir prácticamente semanalmente, porque ya el domingo se activan los recursos de la siguiente semana. Y la idea es que vayamos aprovechando estos espacios. Bueno, agradecidas con todos, seguimos trabajando e intercambiando, y bueno, los facilitadores quedamos abiertos a que bueno, que todos los aportes, observaciones y sugerencias o inquietudes, bueno, lo comenten a través de la plataforma y del grupo de WhatsApp que ya se tiene estructurado. Bella la clase, me gustó muchísimo. Asómate para que te vean, porque no te vieron a ti hoy. Aquí. Hola. Besitos a todos. Esta es la nueva sede de la maestría, la casa de María Leal. Para mí un gusto, un honor y bueno, mucho cariño. Estuvo muy linda la clase, Ana María, de verdad felicidades. Muy bonita la clase. Qué lindo que les guste, se prepara con mucho cariño. El profesor magnífico, menos mal que aceptó. Excelente, estuvo muy bueno, muy bueno. Hola, Flor. Seguimos. Mira, Flor, tan más bonita, vale, tan bella. Ay, profe, serán los empate que me hacen de bonita, pero... Mira, Juan Quintana. Dígame, Ana, dígame. Acuérdate de, bueno, aparte de los piropos que le estás echando a todos, acuérdate de la grabación, amor mío. La estoy grabando, la vamos a procesar y la vamos a montar en el fabuloso canal de la Maestría de Salud Colectiva, el cual fue por nuestra profesora hermosa Rosy Carmata, que gestiona ese archivo. Yo la voy a guardar en un drive, la monto en YouTube y le mando el enlace a la profesora Rosy Carmata para que lo haga. Vale, ya Rosicar tiene allí algunas diligencias con respecto a la edición ya adelantada. De verdad agradecida con Rosicar en estos aspectos que nos está colaborando en esa edición. Sí. Y bueno, aparte, ¿no?, de todas las cosas que venimos desarrollando. Sí. La profesora Rosicar y las compañeras de la UEB son timonel de esta maestría. Yo considero que son timonel. Sin su apoyo no pudiéramos avanzar. Y evidentemente el resto del equipo integrado por Luisana, por Pedro, por Ana Rodríguez. Pero bueno, estamos en un proceso de construcción colectiva de esta maestría. Y mientras más nos incorporemos desde el compromiso, desde la responsabilidad y desde el amor, como bien menciona María Leal, más bonita será la experiencia de la maestría. Entonces, bueno, la invitación es que continuemos haciendo esas participaciones, estudiando, indagando. Comprender que la salud mental son el encuentro entre tres grandes subjetividades: la subjetividad del ser, la subjetividad del amar y la subjetividad del tener que estar. Esa es la salud mental. No, la salud mental es no tener depresión, es no tener algún trastorno, es no estar angustiado,
es no estar depresivo. Si nos estamos angustiando, si tenemos algo de miedo, si nos sentimos depresivos, para mí ese es un indicador, una alerta pero, de nuestra salud mental, pero no es enfermedad. Bueno, yo voy a cerrar el espacio. Espero que todos hayan copiado el enlace. Lo copiaste, Flor, ¿verdad? Para inscribirte. Salud, Flor. Sí, ya me inscribí, Muy bien, entonces espero que Odilia, Deurimar, Salud, profe, gracias por todo. Efraín, Bello, mi profe Quintana. Dios me los cuide y me los llene de vida y salud. amén, igual, vamos a cuidarnos por ahí. Espero que todos, María Gabriela Miquilareno, Marjorie, Mari Ramos, Rosalía, Karina, Laura, que todos se hayan inscrito. Ricardo, gracias por tu participación consecuente. A Yoli también gracias por la participación, María Gutiérrez, un abrazo para todos. Gregorio Leopoldo Sánchez estuvo presente, vale, qué bueno. Qué bueno que Gregorio estuvo. Esas publicidades las hice yo, oíste, Juan Quintana. La publicidad para Gregorio Sánchez. Me alegro, qué bueno que Gregorio. Esos son mis grupos que yo comparto en mis grupos de soberanía sanitaria. Bueno, camaradas, muy buena la actividad. Les saludo y me despido. Tenemos una tarea. Abrazos para todos. Hasta luego. La soberanía sanitaria. Un abrazo. Ok.